Y en esta noche no podemos comenzar de otra forma que hablando de la situación que nos afecta a todos, la situación de nuestros hermanos en Venezuela. Y como en la palabra nos han hablado de que se hablará de guerras y de rumores de guerras, y lo que hemos vivido con el pueblo de Venezuela y lo que hemos vivido con el pueblo de Colombia y con tantos pueblos en Latinoamérica, los cuales tenemos cerca, no es un secreto. Para nadie es un secreto que estamos pasando por momentos difíciles y nos gusta vivir con esa esperanza y pedimos al Señor que nos mantenga esa esperanza viva de un mundo mejor, de un país mejor, de vivir en paz. Y para los que nos gusta aprender lo que sucede a nuestro alrededor, yo soy una persona que me gusta ilustrarme acerca de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Yo no me quedo solo con las noticias que me pasan, con lo que quieren que yo digiera, porque sabemos que hay muchos noticieros y muchos canales que están manipulados, que tratan de llevarlo a uno a pensar y adoctrinarlo a uno a pensar de una forma. Yo trato de ilustrarme en diferentes medios, diferentes formas, en varios de los medios que hay disponibles. Yo trato de buscar la información, así que no me lleno solo de lo que quieren decirme, porque la mayoría de los canales oficiales de los países tienen afiliaciones a algún partido político o alguna forma de pensar. Así que yo trato de informarme en varios medios informativos donde busco esos lugares sensatos que hablen con un fundamento, donde yo pueda realmente ir a buscar a ver si lo que dijeron es verdad. Si esa información que me están proveyendo es algo verídico o es simplemente la forma de pensar del que está ahí al otro lado de una pantalla. Y en esta semana, comenzando el año, viendo tantos programas diferentes, sobre todo me nutro mucho de internet porque es mucho más fácil escoger lo que quiero encontrar, y he visto que así como hay tantas noticias, tantos sucesos y tantos vientos de guerra e incertidumbre, me he encontrado con una gran cantidad de personas con testimonios de una fe inquebrantable. Personas que, aunque están viviendo por momentos inimaginables que tal vez nosotros nunca hemos pasado, siguen creyendo que Dios está en control. Y ese es uno de los casos de nuestra amada Venezuela, de ese pueblo amable de Venezuela, de ese pueblo trabajador que han sido víctimas de gobiernos alejados de Cristo, que han sido manejados bajo la corrupción, bajo la avaricia, bajo la maldad, y que todavía encuentras personas que tienen fe a un futuro mejor. Y en estos días, viendo esos reportes que yo veo en el internet y estas noticias, vi a un joven que oraba por su país. Veo a un muchacho venezolano que oraba por su país y le escuché decir algo que me marcó mucho. El hombre, viendo la situación y con todo lo que acaba de suceder con Maduro y la incertidumbre que les quedó de no saber cómo iban a reaccionar los que quedaron en el poder y cómo los iban a de pronto oprimir más y no los iban a dejar salir a expresarse, él comenzaba orando diciendo: Padre nuestro, oramos, Señor, por mi pueblo. Oro por mi pueblo, y nosotros somos el pueblo de Dios y a veces se nos olvida orar por nuestro pueblo. Y entonces esa pequeña palabra y esa muestra de fe de ese muchacho me golpeó fuerte, porque mostraban imágenes de gente corriendo, que habían disparos. Y entonces empezaron a pasar imágenes de cómo estos 20 y pico años de dictadura en Venezuela y lo que ha sufrido esa gente. El otro día con Valentina estábamos viendo de las manifestaciones, las represiones al pueblo y cómo los golpeaban, cómo los lastimaban, cómo realmente les pasaban carrotanques por encima. Gente corriendo, saliendo, dejando todo tirado con una maleta, con chiquitos. Gente corría hacia refugios, gente dejando atrás sus familias, a sus posesiones.
Y todos con la esperanza de que de pronto sus seres queridos no estuvieran entre las listas de muertos o de los lesionados ocasionados por esa opresión del gobierno. Tenemos que sensibilizarnos en algún momento. Vemos videos de gente comiendo de la basura por falta de alimentos, de madres haciendo filas, llorando por 2 días, haciendo una fila para recibir una libra de harina para alimentar en su familia. Y eso me hace recordar fuertemente lo bendecidos que somos nosotros. Cómo no volteamos a mirar a otros pueblos. Tenemos un pueblo de Cuba que no conoce lo que es la libertad hace no sé cuántos años ya. Como 50, 60 años que no conocen una libertad. Ya son generaciones que no han nacido nunca libres. Y a veces a nosotros se nos olvida decir: yo oro por mi pueblo, Señor, por mis hermanos, por los que tengo cerca, por los que están pasando momentos difíciles. ¿Cuántas personas y cuántos hermanos aquí mismo en este país no pasan trabajos? Y no tienen las bendiciones que nosotros tengamos. Y no conozco la situación por la que tú estés pasando en este momento. Pero si estás escuchando esto, es muy probable que si en este momento tú me estás escuchando, puede que ya hayas tenido por lo menos un plato de comer en el día. Puedes que estés llegando o sepas que vas a llegar a poder meterte bajo un techo, colocar tu cabeza sobre una almohada. Muy probablemente vas a tener algo con que abrigarte en esta noche. Y ese es un contraste muy fuerte con las historias que he venido viendo esta semana, que nos recuerda el sufrimiento de ese pueblo que es un pueblo hermano, que nos pudo haber pasado a cualquiera de nosotros. Ese contraste de ver ese pueblo sufrir, y nosotros oramos por tanta cosa y a veces se nos olvida orar por la gente que realmente la está pasando mal. Esa gente está orando por esquivar balas, porque no les cayeran esas bombas lacrimógenas, y nosotros oramos por un mejor porvenir, por la salud, por un mejor trabajo o por conseguir trabajo. A nosotros no se nos debe olvidar las bendiciones tan grandes que recibimos todos los días, las cuales muchas veces se nos pasan por alto. El hecho simplemente de poder compartir la palabra con paz, de poder sentarnos a escuchar de Jesús sin el miedo de que venga alguien a matarnos. Y las noticias que escuchamos todos los días son que ya no sabemos qué hacer. Esto parece, yo me sentaba con Valentina a ver tanta y tanta información y tanta noticia y tanta cosa que está pasando en el mundo, que uno no alcanza como a mantenerse al día. Lo que pasó en la mañana, ya en la tarde pasó otra cosa, en la noche otra. Mañana seguramente vamos a amanecer con otra noticia. Y no sé cuáles son los titulares del noticiero que hayas visto hoy, o de la información que hayas recibido hoy. Nosotros en la última semana hemos recibido noticias que van a cambiar la historia de nosotros. Hemos recibido noticias de que podíamos estar leyendo en un libro y lo van a leer nuestros nietos en un libro donde ha caído un rey malvado, cayó un dictador, ha caído un asesino, ha caído un opresor del pueblo. Y vemos gente llorando de alegría, como también vemos gente que no se alcanza a colocar como nosotros decimos, en los zapatos de las otras personas y hacen burla prácticamente del sufrimiento por años de este pueblo. Vemos la noticia y sigue la tensión, la gente se está dividiendo. Hay conversaciones, pero mucha gente está sin esperanza, piensa que no va a salir. Hay amenazas de otros lados. Y hay amenazas de guerras por muchos más lugares. Hay rumores de que algo catastrófico va a poder pasar en la tierra en estos días. Rusia no está bien con Estados Unidos, China no está bien con Estados Unidos.
Entre Rusia y Ucrania todavía nada que firman la paz. Irán dice que va a atacar a Israel si Israel no deja de defenderse, pero Israel dice que no se va a dejar de defender mientras todavía siga el grupo Hamas atacando en Gaza. Vivimos en guerras y en rumores de guerra todos los días. Pero antes de que esa alarma nos haga olvidar lo bendecidos que somos y lo que creemos, veamos qué dice la palabra de Dios, busquemos en la Biblia qué dice la palabra de Dios acerca de estos días. Porque guerras y rumores de guerras es algo que Jesús mencionó una vez. No es lejano para nosotros, no es algo que nunca se nos hubiera advertido. En Mateo 24:6 nos dice: ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Versículo 6 dice: procuren no alarmarse. Y esto es como un poco realista, o sea, como que un poco realista. ¿Cómo así que no alarmarme? ¿Cómo que no preocuparme cuando yo veo a mi hermano que lo están golpeando, lo están maltratando? Veo que las embarazadas están dando a luz en refugios, que no hay comida, hay gente pasando hambre. Donde ves que la economía global no sabe para dónde va, no entiendes si realmente este es el curso de las cosas, si este es el norte, ¿cómo no nos vamos a alarmar? Y la respuesta a eso es empezar con Dios. Empezar con Dios, empezar y continuar nuestro día con Dios. Y ahí es donde recuerdo la oración del muchacho que escuché. Porque él intencionalmente, él no comenzó hablando de su pueblo, sino comenzó con Padre nuestro. Y antes de orar por todos los detalles de su patria, cómo estaba desgastada y acabada por la guerra, él repasó las verdades generales sobre Dios, sobre ese Dios que gobierna sobre todas las tierras. Y es lo que nosotros debemos hacer cuando vemos tanta noticia mala. Primero debemos pensar en el carácter de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios. Y solo ahí vamos a estar listos para leer todos esos titulares que nos tiran en las noticias, sin dejar de que nos roben la paz que va más allá del entendimiento. Porque si lo hacemos únicamente por medio del entendimiento, decimos, wow, en cualquier momento nos cae una bomba. Y de pronto tú hoy puedes hacer lo mismo y ayudar a tu hermano a hacer lo mismo. Independientemente de las noticias que llegues a ver en tu teléfono, en tus redes sociales, en la puerta de tu casa, donde sea que veas las noticias, puedes comenzar a hacer una lista de todas las cosas que tú sabes acerca de Dios. Antes de llenarte de las noticias del mundo, llénate de las noticias que ya tú sabes acerca de Dios. Piensa, ¿quién es Dios? ¿Qué sabe Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué ha hecho Dios por ti? Piensa en la presencia de ese buen Padre, en la promesa de la resurrección, en el poder del Espíritu Santo que habita en tu corazón, que habita en el corazón de cada hijo de Dios. Y no te afanes por escribir todo tan rápido, ¿no? Porque la paz interior requiere que esta lista sea detallada, sea larga. Y cuando termines esa lista, ora para que el Espíritu Santo les recuerde a esas personas, a esos hermanos que están atrapados en las guerras, estas mismas verdades, sin importar qué tan problemático sea el mundo para ellos. Ora para que las palabras de Jesús sean las que calmen esos corazones alarmados. Jesús nos lo enseñó en Juan 16:33. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y es que hablamos de un Jesús honesto, hablamos de un Jesús que no nos dijo que todo iba a ser color de rosa, que tranquilitos, que no se preocupen, no. Él fue honesto y les voy a leer en Mateo 24, versículos 6 y el 8. Y es donde comienza Jesús diciendo, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras. Lo estamos viendo todos los días. Pero viene y nos dice, pero no, procuren no alarmarse.
Ya uno queda como pensando, ¿cómo así que no me alarmo? Y siguiente dice, es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores de parto. Es Jesús el que te está hablando. No es el de las malas noticias de las 7. Y nos habla de dolores de parto. Y si eres mujer y has experimentado dolores de parto, sabes que son una tortura. Y Jesús eligió esa imagen, esa parábola para describir la vida en un mundo devastado por la guerra. Porque Él se negó a pasar como por alto lo grotesco de la humanidad. Lo que algunos harán en búsqueda del poder, lo que hemos visto que han hecho en búsqueda del poder, en búsqueda de la riqueza. Y cómo la tierra hace llorar a los ángeles. Dice en Romanos 12:15 que nosotros también lloramos con ellos. Pero Él al elegir el verbo así de dolores de parto, como esa imagen de lo que va a pasar, Jesús nos está haciendo también una promesa. Porque sí, los dolores de parto son una tortura, pero también son un propósito. Conducen a algo mucho mejor. En otras palabras, al final hay un final para ese dolor. Dice, y notarás que el fin es lo que Jesús tiene en mente cuando enseña acerca de las guerras de este mundo. Dice, al final, cuando vas al versículo 13 y 14, dice, al final las guerras terminarán. Los rumores de guerras terminarán, las invasiones terminarán, el hambre terminará, las dictaduras despiadadas terminarán, el llanto y el luto y la muerte terminarán. El pecado y todas sus consecuencias desgarradoras terminarán, porque en ese día, el día postrero, aparecerá aquel que es el principio y el fin, y el mal terminará de una vez por todas. Entonces, ya sea que estés escuchando esas sirenas de alarma que están aullando en tu ciudad, ya seas que tú seas el que te ha tocado salir corriendo a buscar el refugio, o que estés viendo los titulares en un noticiero y tengas familiares pasando por esos trabajos, o simplemente estén alarmando tu corazón porque hay hermanos que están pasándola mal. Recuerda cómo termina la historia de Dios. Termina con un nacimiento, con algo tan hermoso que los dolores de parto de la historia humana no vale la pena compararlos. Dice en Romanos 8:18, hasta que llegue ese momento glorioso, oren por fortaleza para resistir, para respirar y para salir adelante con fe. Cuando nosotros leemos, oramos un Padre Nuestro o lo leemos y nos dice, cuando vamos terminando el Padre Nuestro dice, y líbranos del mal. En el gozo de ese nuevo nacimiento somos liberados del mal. En un instante termina esa agonía y comienza la celebración. Levantamos nuestros brazos y decimos, Señor, líbranos del mal. Señor, líbranos del mal. Señor Jesús, líbranos del mal. Apocalipsis 22:20. Y esta palabra nos invita a mantenernos firmes en Jesús. Porque honestamente la guerra no tiene sentido para mí. La guerra no tiene sentido. Trato de encontrar a veces la forma racional de por qué el ser humano por poder, codicia, hace lo que hace y no te da.
¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Cuántas personas tienen que morir? ¿Cuántos hermanos tienen que morir? ¿Cuántas almas quedarán huérfanas y viudas? Así que no tiene sentido. Pero al final, si vas leyendo la palabra de Dios, lo que está pasando no debería sorprendernos tanto. Toda esa maldad que estamos viendo en el mundo, toda esa maldad que escuchamos que han hecho, o que de pronto hasta hemos vivido y hemos sufrido, no debería sorprendernos tanto, porque después de todo, el pecado no tiene sentido. El pecado y aquellos que están controlados por él son una bestia egoísta e ilógica. Esa bestia que quiere y toma, que ve y roba, que codicia y va y se abalanza encima de los que no tienen. Así que nosotros no debemos como escandalizarnos cuando los pecadores no piensan en Dios. Cuando esos pecadores no piensan en el amor, no piensan en una fe viva, no piensan en amar al prójimo, porque son esclavos de su pecado, de su codicia, de su avaricia. Y lo que pasa es que Jesús nos advirtió que las cosas se iban a poner así de mal. Y realmente el que se sorprende es porque no ha leído lo que Jesús nos dejó. Porque más adelante en Mateo 24, en el versículo 9, nos dice: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Si tú le pones cuidado a estos versículos, date cuenta en la fuerza de los verbos que está utilizando Jesús aquí. Perseguido, condenado a muerte, odiado, traicionado, engañado, enfriado. Y cuando tú ves los adverbios, todos son muchos. O sea, Jesús no nos promete un mundo amoroso, no nos promete un mundo lógico, sino uno donde el amor de la mayoría de las personas se va a enfriar. Así que no te alarmes cuando los que tienen todo el poder quieran aún más. No te sorprendas cuando aquellos que tienen más que suficiente siguen codiciando más. No te desconciertes cuando las personas que tienen mucho dinero, los dueños de esas multinacionales, inicien guerras para obtener aún más. Este mundo es el mundo. Y dice la palabra de Dios que su príncipe existe para robar, matar y destruir. Pero antes de desanimarnos con todo lo que les estoy diciendo, y sé que estamos comenzando este año, déjame dejarte estas frases que Jesús nos dejó. Más adelante en el versículo 12 y 13 de Mateo 24, donde nos dijo: el amor de la mayoría se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Y mientras la mayoría va a la guerra para conseguir lo que quiere, el uno, o sea, nosotros, nos mantenemos firmes en Jesús. Por eso no negamos a alarmarnos. Por eso estamos tranquilos, porque hay un final para esta aparentemente historia trágica. Lo más importante es el triunfo de Jesús y de aquellos que estamos con Él. Aunque parece que el mal está ganando,
No lo va a hacer, no puede, porque el Dios que es bueno es juez de los vivos y de los muertos y asegura de que todo esto va a resultar para nuestro bien, que todo lo que suceda va a resultar para nuestro bien. Así que aquellos que viven en este mundo ven el desorden enredado y sin sentido de la guerra. Pero va a haber un día en el que el pueblo de Dios llegue al otro lado. Cuando seamos salvos, cuando nos demos cuenta de que en Jesús somos y siempre hemos sido bendecidos. Y esa es la mejor manera de comenzar nuestro 2026. Recordando que en Jesús somos y siempre hemos sido bendecidos. El que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y tú dices, ¿cómo va a ser para que mis hijos, para que mis hermanos, para que mis amigos, mis compañeros? Ora por ellos. Ora porque cada uno de ellos que de pronto vive en esta guerra se mantenga firme. ¿Cómo? La palabra nos ha enseñado algo que es la armadura de Dios. Y estas son unas palabras muy famosas de Pablo. Y mientras vamos a leerlas, piensa en las personas que literalmente ven esos tanques en sus calles. Piensa en los refugiados que huyen para salvar sus vidas. Piensa en esa persona de a pie como muchos de nosotros, que necesita coraje para mantenerse firme, para fijar sus ojos en Jesús y creer que el Dios que nos amó lo suficiente como para enviar a su Hijo, debe amarnos ahora, incluso cuando el mundo parece que se está desmoronando. Y esta armadura de Dios la encontramos en el libro de Efesios. En la carta de Efesios, Pablo en el Efesios 6 nos la da. Y comienza diciendo, Efesios 6, versículo 11, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Y así, después de la batalla, todavía seguirían de pie y firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia al fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones, porque todos los creyentes en todas partes las necesitan. Así que el Evangelio debe ser predicado y debemos caminar con esta oración y salir de nuestra casa con esta oración. Esta oración, junto con un Padre nuestro que diga, venga tu reino, es la oración correcta cuando la guerra golpea cerca de nuestras casas. Donde tú puedes decir, Padre, por favor, utiliza este conflicto para promover tu reino. Mientras las personas corren por sus vidas, que corran a los brazos de aquellos que conocen el corazón de Jesús. Utilízame, Señor, abre los corazones de los hogares de nosotros los cristianos para que su luz brille intensamente y se agreguen nuevas personas, nuevos ciudadanos a tu reino.
Ya sabemos que lo has hecho antes, Señor Jesús. Hazlo nuevamente. Y yo quiero terminar orando por Venezuela y orando por la paz de tantas naciones como la de nosotros, como Colombia, como la de Cuba, como la de Nicaragua, como México, tantas naciones que necesitan de ti, Señor. Así que acompáñame en espíritu y en verdad a decirle: Padre amado, Dios de misericordia, Dios de justicia, hoy venimos delante de tu presencia con un corazón quebrantado, con lágrimas en nuestros ojos, pero también con fe en nuestro corazón. Venimos a levantar un clamor por Venezuela, por Colombia, por Cuba, por Nicaragua, por México, por cada una de estas naciones que tanto te necesitan y por la paz en el mundo entero. Señor, tú conoces lo que está pasando ahora mismo en Venezuela. Tú conoces lo que está pasando en Colombia, Señor. Tú conoces lo que pasa en este momento en nuestras naciones, pero nada de lo que sucede te toma por sorpresa. Tú ves las angustias en las calles y la incertidumbre en los hogares, el miedo en muchos corazones, pero también ves la fe de un pueblo que no ha dejado de creer que tú sigues sentado en el trono, gobernando sobre todas las naciones. Señor, hoy te presentamos a Venezuela y a todos estos países. Te presentamos a Venezuela desde la Guajira hasta el Amazonas, Señor, desde el Zulia hasta el Bolivia. Señor, te presentamos desde Caracas hasta cualquier pueblito humilde, escondido, donde no tengan esa oportunidad de recibir tu palabra, Señor. Tú conoces cada barrio, Señor, cada familia y cada lágrima derramada en silencio. Tú conoces al que tiene miedo, al que está confundido, al que está enojado, al que ya no sabe ni qué pensar ni qué hacer. Padre, en este grupo, en el nombre de Jesús, levantamos un clamor por una transición en paz en Venezuela. Reprendemos en nombre del poderoso de Jesús todo espíritu de violencia, reprendemos todo espíritu de muerte, de venganza, de caos, de odio y de división. Declaramos que ninguna arma forjada contra Venezuela prosperará y que toda lengua que se levante en juicio será condenada, Señor, porque esta es la herencia de los hijos de Dios. Señor, trae calma donde ahora hay temor, Señor, que tu paz sea esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que esa paz inunde las calles, que inunde los hogares, que inunde los hospitales, las instituciones, Señor, y los corazones de cada uno de los que están en sufrimiento en este momento. Padre, mientras muchos hablan de guerra, de enfrentamiento, de destrucción, que se levante una generación que hable de perdón, de reconciliación, de reconstrucción y de esperanza. Te pedimos, Dios justo, que tú intervengas en los corazones de los que tienen poder de decisión, de los gobernantes, Señor, de las fuerzas militares, de los líderes políticos, de los líderes sociales, de los líderes internacionales, Señor. Toca sus corazones. Rompe el orgullo, Padre amado, derriba la soberbia, quita las vendas, Señor, de ese deseo de revancha y de humillar al otro. Pon en cada uno de ellos temor de Dios, sabiduría del cielo, compasión por el pueblo, para que no actúen guiados por el odio, sino por el deseo sincero de paz y de justicia. Padre, hablamos por nuestro pueblo latinoamericano, por nuestro pueblo venezolano. Sana el corazón herido de esta nación. Sana esas heridas profundas de tantos años de dolor, de escasez, de injusticia, de división y de maltrato. Sana las familias separadas, los matrimonios que se rompieron por la migración, los hijos que han crecido lejos de sus padres, los abuelos que han despedido a sus nietos sin saber si los pueden volver a ver. Te pedimos hoy por los que están dentro del país, por los que están allá resistiendo, creyendo y luchando por cada día poder conseguir un alimento, poder conseguir una medicina, poder tener algo de seguridad.
Te pedimos por todos los que están afuera, que han tenido que empezar desde cero en tierras extranjeras, Señor, de esas personas que extrañan su patria, su comida, sus paisajes, su gente. Que cada lugar donde haya un venezolano haya también una cobertura especial de tu gracia, Señor, de tu favor, de tu protección. Para hoy nos levantamos pidiendo que traigas una nueva temporada sobre Venezuela, una temporada de reconstrucción, de orden, de verdad, de libertad, de restitución, Señor. Que se levanten gobernantes justos, que tengan miedo de ti, Señor, que teman tu nombre, que no se vendan, que no se corrompan, que no amen más el dinero ni el poder que a las personas. Levanta hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para servir a tu nación con integridad. Padre, atamos toda agenda oculta de destrucción, toda brujería y hechicería que ha caído sobre nuestros pueblos. Cancelamos en el nombre de Jesús todo plan de guerra civil, todo plan de derramamiento de sangre inocente, todo intento del enemigo de usar este momento de transición para aumentar la violencia. Declaramos que sobre Venezuela se establece un cerco de ángeles y un muro de fuego alrededor de la nación, Señor. Te pedimos, Señor, por todos esos niños en Venezuela. Protégelos del trauma, del miedo, del odio, Señor. Guarda sus mentes, guarda sus corazones para que no crezcan marcados por la violencia, sino sorprendidos por testimonios de paz y de milagros. Que ellos puedan decir un día: yo vi a Dios obrar en mi nación. Cuando todo parecía perdido, Dios intervino y nos dio paz. Señor, yo te pido por todos los jóvenes, Padre, que no sean instrumentos de destrucción, sino instrumentos de cambio. Que en lugar de ir a tomar un arma, tomen una Biblia, Señor. Que en lugar de compartir odio, compartan esperanza. Que en lugar de rendirse, se levanten a orar, a estudiar, a trabajar por una nación nueva en sus manos. Hoy nos levantamos, Padre, por las iglesias de Venezuela, por cada pastor. Avívalo, Señor, despierta a los pastores, a los intercesores, a los líderes espirituales. Que no se dividan por colores políticos, sino que sean bajo una sola bandera. Jesucristo es el Señor sobre Venezuela. Que las iglesias se llenen de clamor, Señor, de ayuno, de oración constante. Y en este momento, Padre amado, extendemos ese clamor más allá de Venezuela, sino cada una de las fronteras latinoamericanas, Señor. Oramos por la paz de Colombia, oramos por la paz de El Salvador, Señor, de Nicaragua, de Costa Rica, de Guatemala, Señor, por la paz de Honduras, de México. Señor, tú que ves esas guerras, tú ves los conflictos, tú ves las naciones levantadas contra naciones, pueblo levantado contra pueblo. Ten misericordia de la humanidad, Señor. Danos un tiempo de gracia, un tiempo de arrepentimiento, para que muchos vuelvan sus ojos a ti. Padre, declaramos que ningún país en Latinoamérica, ni Colombia, ni Venezuela serán conocidos por sus crisis, sino por su testimonio divino, Señor. Que el mundo diga que lo que pasó en Venezuela fue un milagro de Dios, que lo que pasa en Colombia es un milagro de Dios, no por fuerza humana ni política, sino por tu mano trayendo paz donde había caos. Que de Venezuela salgan intercesores, mensajeros de esperanzas para las naciones. Hoy en fe declaramos que nuestros pueblos son libres, que Venezuela será libre, que Cuba será libre, que Nicaragua será libre, que Colombia será libre, que serán restauradas, que serán naciones sanadas, que serán faros de luz para otros países. Señor, toda la gloria sea de tu nombre, Señor. Señor Jesús, ponemos esta oración en tus manos, esta plegaria en tus manos. Y te pedimos que cada persona que escuche estas palabras sienta tu presencia. Que cada una sienta esa fe y pueda compartir este clamor
hasta que llegue a millones. Que este sea el inicio de un movimiento espiritual por la intercesión de nuestros pueblos, comenzando por Venezuela, por Colombia, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, por todas las naciones. Hoy lo creemos y lo declaramos y lo sellamos en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Declaramos tu palabra sobre nuestra vida, que en paz nos acostamos y que asimismo dormimos, Señor, porque solo tú nos haces vivir confiados en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.